Continuamos con su programa, entonces, que aquí por la señal de TV UGED. Oiga, muy entretenidos. Esta es una cátedra donde describe muy puntualmente el doctor Manuel Salazar Enríquez, que él es psiquiatra y nuestro invitado de lujo, y nos aborda el tiempo que quisiera que esto durara 2-3 horas, pero bueno, vamos a limitarnos y qué bueno que tengan ahí su control y ya regresamos. Doctor, continuamos con el trastorno obsesivo compulsivo. Estábamos pues contando el ejemplo de cómo ocurre. Para que se haga el diagnóstico de un TOC, tiene que la actividad, el pensamiento, la acción, tiene al menos que tener una hora donde la persona está atento a dicha situación. Es decir, al menos me quita una hora al día ese pensamiento repetitivo, el ritual, y tengo que hacerlo. Y eso va a repercutir en que voy a llegar tarde a los lugares. Y si yo me baño y tengo la idea de que estoy sucio, me baño en una hora. Hay pacientitos que duran 1 hora y media, 2 horas en bañarse. O sea, ya interfieren. Obviamente, para hablar de trastorno te tiene que afectar ya tu vida personal, familiar, laboral, escolar. Otra característica es que no se deba a una enfermedad adicional, que no se deba, por ejemplo, a algunas condiciones como trastornos del espectro autista, que suelen tener algunas conductas, pero que no necesariamente son TOC. Que no se deba al consumo de alguna droga, alguna persona que ha consumido drogas y que tiene ya algún daño cerebral. Entonces se tiene que puntualizar el diagnóstico. Los criterios deben ser muy claros. Se vuelve invasivo, cada vez te va quitando más tiempo, va afectando la esfera. Los temas son muchísimos, van desde entro a la cocina y veo cuchillos y siento que se lo voy a enterrar a alguien. Y eso me provoca miedo. Y entonces yo empiezo a salirme a rezar, me salgo a caminar, doy 3 vueltas alrededor del carro y ya me siento más tranquilo. De verdad, los temas son verdaderamente, digo, de temas muy duros. ¿Qué pasa en el paciente? Le genera pena. La gente no habla del tema, dice, es que a mí me da pena porque yo por supuesto que jamás le haría daño a nadie. Es que por supuesto ellos tienen la idea de que saben perfectamente que no lo pueden controlar. Una característica es que una obsesión nunca se va a llevar a la práctica. Eso es algo que jamás va a ocurrir, o sea, no va a ocurrir, solo va a quedar el pensamiento, la compulsión, el ritual, el desgaste, perder tiempo, empezar a ser observado por los demás como alguien extraño. Doctor, es que mi hija se baña en 2 horas y creemos que lo hace a propósito, y cuando entrevistamos a la chica dice, no, es que, y viene la opinión de este tema, ¿no? Es muy importante no diferenciar entre lo que es un TOC y una personalidad obsesivo-compulsiva. Hay quienes tienen una personalidad obsesiva, desde muy niños son disciplinados, extremadamente concretos, todo en orden, su ropa en orden, sus útiles escolares desde los niños muy ordenados. Su aseo. Su aseo, todo relacionado con su vida es bastante obsesivo. Eso pudiera ser parte de la personalidad y que en muchas personas incluso son elementos de éxito. El ser ordenado, puntual, responsable, gente muy disciplinada, pero a veces eso va disruptiendo o va generando que eso vaya teniendo problemas con los demás. Por ejemplo, un padre que tiene un trastorno de personalidad obsesivo, no es el TOC, pero es una persona obsesiva, cuadrada, metódica, y quiere las cuentas, va a la tienda y hace cuentas, revisa el gasto, tienen una bitácora de todo lo que hizo, revisa la gasolina, cuántos kilómetros, entonces es alguien que está ahí. Probablemente pueda ser una cuestión exitosa, pero llega el momento que esto afecta la convivencia con los demás, porque entonces el mundo está hecho de diferentes y entonces un jefe con una personalidad obsesiva pues va a tener muchos problemas con los empleados porque no van a marchar a su mismo ritmo. Esto es la personalidad. Si han encontrado otras condiciones que son obsesivas sin ser TOC, por ejemplo, la dismorfofobia corporal, personas que su cuerpo lo ven diferente, el caso de las chicas o chicos con anorexia, realmente los anoréxicos sí se ven gordos,
ellos tienen una distorsión del esquema corporal. Está la enfermedad de Tourette, personas que no pueden controlar decir palabras coprolálicas, palabras obscenas, las gritan, hacen movimientos obscenos. Existen personas que tienen tricotilomanía, que se arrancan el cabello de una forma que no pueden parar. Jugadores patológicos, ludópatas. Estas son condiciones que sin ser TOC tienen ciertas características que comparten. ¿De dónde viene el TOC? Bueno, tiene una parte genética. Generalmente va a debutar en 2 picos de edad, entre los 8 y los 15 años empezamos a ver el primer pico, que a veces los padres lo minimizan, pues es que así es, etcétera. Y el otro pico es de los 20 a los 25 años, es donde debuta la eclosión de casi todos los trastornos. Y entonces la causa tiene que ver con aspectos genéticos, hay alteraciones neurobioquímicas perfectamente documentadas, alteraciones de la transmisión cerebral de sustancias químicas, que parece que es como si hubiera cortocircuitos que hacen que se quede pegada alguna cosa y entonces el pensamiento se vuelve repetitivo. El tratamiento es importante, el diagnóstico, por supuesto. Debe ser un diagnóstico muy puntual, un diagnóstico muy especializado. Esta es una entidad que no es fácil diagnosticarla porque hay muchas condiciones que puede ser la personalidad obsesiva y todas las condiciones, anorexia, tricotilomanía, síndrome de Tourette, algunos chicos que tienen autismo, es toda una gama. Por eso se tiene que ir desmenuzando muy bien la sintomatología para llegar a tener el diagnóstico claro. Una vez que se tiene el diagnóstico, existen tratamientos especializados, farmacológicos con un muy buen evidencia de resultado, remiten las obsesiones y en consecuencia las compulsiones. Tiene que ir de la mano con tratamientos psicoterapéuticos. El más aprobado ha sido la terapia cognitivo-conductual, que es una serie de recursos que le permiten a la persona, desde una posición cognitiva, mejorar cierta percepción de pensamientos distorsionados. El apoyo a la familia es muy importante que la familia reciba psicoeducación, evitar el estigma, evitar esta condición que termina generando, por ejemplo, bullying a los chicos que tienen estos pensamientos, hay abandono escolar, abandono laboral, no terminan graduándose por esos pensamientos obsesivos, la tasa de depresión es altísima, tiene una comorbilidad muy alta con depresión, el índice de suicidio en pacientes con TOC es alto y las posibilidades son, nadie me entiende, les da mucha pena contarlo. Ellos llegan a la consulta diciendo, pero yo le juro que no lo voy a hacer, es que yo amo a mis hijos, yo no voy a hacer eso. Y ellos creen que en ese momento todo ese pensamiento va a llevarse a la práctica. Cuando uno les explica que todo está en ese intruso que llegó y se apoderó de tu cerebro, de tu mente, pero que hay una forma científica, académica, de sacarlo a patadas de la mente para que vuelvas a recuperar. Los pacientes solo con psicoeducación tiene una mejoría muy importante, solo con psicoeducación. A veces las patologías emocionales, con que nos explique el profesional de qué se tratan, que no es tu culpa, que tú no la adquiriste porque quisiste, que hay mucha gente que la presenta. Se sabe que hay alrededor de 3 millones en México, en uno de los últimos estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría, que parecen TOC, y un porcentaje muy alto en subdiagnóstico porque la gente le da pena, la gente no acude al psiquiatra, va con un médico y no le cuenta, y entonces se va por el síntoma. Hay pacientes que llegan a la consulta porque tienen las manos lesionadas, lavarse las manos 100 veces al día, ponerse cloro, jalarse con ciertas cosas rudas, lastiman. Y entonces a veces van por eso con el dermatólogo, van con el médico por lesiones, por otro tipo de problemas, y hasta cuando empezamos a indagar, detectamos que el problema se trata de un trastorno obsesivo compulsivo. Hay una película, una obra de teatro muy interesante que yo recomiendo mucho, que por ahí está en alguna plataforma muy comercial, esta de Netflix, y se llama Toc Toc. Es una película extraordinaria, está basada en una obra de teatro, que de verdad recomiendo mucho que la vean porque ahí encontramos las variedades de los espectros TOC y nos vamos a dar cuenta que todos
conocemos o hemos sabido de alguien que padece una condición similar. Entonces, doctor, digamos que el pronóstico es bueno, pero no acuden en tiempo oportuno y con la persona adecuada, ¿verdad? Deja pasar mucho tiempo la gente hasta que esto se cronifica, ya les afecta su interacción social, familiar, de pareja, y es ahí donde tenemos el mayor fracaso. Cuando una problemática se cronifica, se vuelve más difícil el manejo. Muy bien. Público televidente, qué extraordinario la didáctica del doctor Manuel Salazar, que puntualiza muy bien todo lo que sería el trastorno del TOC. Sumamente importante, en palabras del doctor, el diagnóstico, un diagnóstico preciso, certero, y que haya una atención oportuna, no dejar que pase tiempo, que es sumamente valioso. Estos pensamientos nos invaden y hay que tener la confianza suficiente consigo mismo y con su médico para abordar este tratamiento. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto, licenciado. Público televidente, deprisa, me despido, que usted esté bien y nos vemos a la próxima. Hasta luego.